Pero desde el primer capítulo se dice que Jesús es la revelación máxima de Dios, que Jesús es superior a los ángeles. Y ustedes tienen de una vez entenderse para el final del capítulo 5 y el principio del capítulo 6 que vamos a ver hoy, ustedes tienen de una vez que recordar que este libro fue escrito para los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? No son los que vivían en Hebrón. Eran los judíos ahora convertidos al cristianismo. Antiguos judíos que habían creído en Jesucristo como su Señor. Pero ellos todavía tenían el bagaje doctrinal del judaísmo. Todavía creían en la circuncisión, todavía creían en el lavamiento ritual, todavía creían en las fechas de las fiestas, todavía guardaban algunos ciertos ritos, todavía guardaban la ley de Moisés. Por eso que en el capítulo 3, el autor les dice que Jesús es superior a Moisés. Creían en solamente el Antiguo Testamento y por eso que en el capítulo 4 el autor les dice que Jesús nos ha dado un mejor pacto. Que Jesús es mejor, en el capítulo 5 Jesús es mayor que el sumo sacerdote. Y en el capítulo 5, en la mitad, lo que vimos la semana pasada, Jesús es superior a todos los sacerdotes. En el capítulo siguiente, en el capítulo 7, vamos a ver que el autor les dice que Jesús es superior a Melquisedec. Pero entre el final del capítulo 5 y el capítulo 7, hay dos advertencias que vamos a tratar, una esta semana y la otra la semana que viene. La primera de estas dos advertencias está en el capítulo 5, versículo 11, repito, Hebreos capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 3, repito, 5, 11 al 6, 3, es lo que vamos a ver hoy. Es la tercera de las 7 advertencias que hay total en el libro de Hebreos. Hemos llevado el libro en secuencia, pero ustedes se dan cuenta de que cuando el autor está hablando por 5 capítulos acerca de que Jesús es mejor que la ley, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que los sacrificios, Jesús es mejor que el reposo, Jesús es mejor que Josué, Jesús es mejor que el sumo sacerdote, Jesús es mejor que todos los sumos sacerdotes, en el capítulo, en el 5:11 él dice, pero ya va, no podemos seguir, espérense, acerca de esto, vengan conmigo, 5:11 al 6:3. Ese es nuestro texto de hoy, 5:11 al 6:3. Acerca de esto es de la supremacía de Jesucristo, acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. El texto sigue, pero vamos a detenernos allí porque el texto que sigue es de la semana que viene. Ahora, antes de orar, si usted leyó y entendió, ese texto tiene que ofenderlo a usted. Tal como me ofendió a mí el jueves. Este texto es duro, duro, quizás el texto más duro que hay en toda la carta. Duro de tragar, duro de decir cómo ese texto está ahí en la Biblia. Es duro de explicar, duro de enseñar, duro de entender, duro de aceptar. Mi deseo es que este texto te ofenda tanto que tú salgas de aquí animado, no regañado. Que todos nosotros podamos salir de aquí diciendo, wow, tengo que hacer caso de esta exhortación.
tengo que hacer caso de esta advertencia. Porque esto es bueno para los demás. Como cuando tú le das un codazo a alguien, esto es bueno para los demás. Mira, te voy a mandar este link, hermano querido. Te voy a mandar este link porque esto es bueno para ti. Yo espero que también sea bueno para cada uno de nosotros. Este remedio que pica, cura. Así que vamos a orar rogándole al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor Dios bueno y Padre Todopoderoso, nosotros venimos una vez más, como cada domingo, a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y sabemos que hay algunos de nosotros que hemos creído y aceptado que Jesucristo es nuestro Señor y la obediencia incondicional a tu señorío es nuestra norma de vida. Pero también hay algunos que creen, que piensan que son creyentes y que posiblemente puedan estar engañados. Así que si hay alguien así, Señor, que está oyendo esta advertencia, te rogamos que hoy sea el día que pueda convencerse del peligro en el que está viviendo. Y si hay alguien que ha creído, que hoy sea edificado. Pero si hay alguien que duda, que hoy sea el día, Señor, por favor, que tú lo convenzas de su necesidad profunda de ti, de una pasión por ti, de dejar todo por ti. Y que tú seas el centro y norte de todas nuestras decisiones, el amor de nuestras vidas, por quien podamos dejar todo si es necesario. Tú eres digno, Señor. Y por eso rogamos tu asistencia en esta hora. Especialmente, Señor, te ruego que me escondas a mí detrás de la cruz. Me escondas detrás de tu texto y libres mis labios del error, de la ofensa a mis hermanos amados. Pero que también, Señor, uses a este siervo imperfecto para llevar la palabra de vida a aquellos que están corriendo peligro de muerte. Y por eso, Señor, te rogamos que nos guíes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Así como decía Katsumoto, todos los cherry blossoms, todos los árboles, todas las flores de cerezo son imperfectas, porque ocultan la fragilidad, la vanidad y lo pasajero de la vida. Sin embargo, cuando el autor de Hebreos está explicando la supremacía de Jesucristo sobre la ley, sobre Moisés, sobre Josué, sobre el sumo sacerdote y sobre todos los sacerdotes, le dice, espérense, no podemos seguir hablando de esto, porque hay algunos entre ustedes que todavía tienen un ancla en la tradición y en las costumbres, en este caso del judaísmo, pero en la mayoría de nosotros es en el catolicismo y en el tradicionalismo. Venimos caminando por la vida arrastrando un ancla que no nos deja avanzar hacia lo que el versículo 6.2 habla de 6.1, acerca de la perfección. No nos deja avanzar hacia la perfección. No que vayamos a ser perfectos en algún momento de este lado del cielo, pero es que el ancla no es Cristo, como lo dice en el capítulo siguiente, en el 6.19. Si nuestra ancla fuera Cristo, entonces nosotros estaríamos firmes en la vida. Pero cuando el ancla son las tradiciones y las costumbres que traemos de la religión que supuestamente dejamos, entonces no podemos avanzar porque tenemos un ancla. Y esta es la tercera de las advertencias en contra, en este caso, de la mediocridad. En las primeras advertencias, ustedes vieron en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 1, la primera advertencia es a no descuidar una salvación tan grande. En el capítulo 3, versículo 12, dice, cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso. Y esta tercera advertencia es para aquellos que se han hecho lentos para entender. En la versión del 60 dice lentos para oír. El versículo 5:11 dice, no podemos seguir hablando, tengo mucho que decir, pero no es para mí fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Esa es una manera educada de decir, ustedes son unos mediocres. No ustedes, los lectores originales. ¿Por qué? La demostración de que ustedes son lentos para oír, lentos para entender, el original tiene el sentido
de decir, ustedes son unos estúpidos. Tienen lo que en Romanos capítulo 10 dice, tienen un espíritu de estupor. Les dije que era duro. Y esto es lo que dice, lo que evidencia que ustedes son lentos para entender, dice el autor a los hebreos. Lo que evidencia que ustedes son lentos para entender, que ustedes son mediocres, que ustedes tienen un espíritu, una actitud de estupor, ustedes son tontos, ustedes son mediocres. Lo que evidencia eso es el versículo 12. Que aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Wow, esto es duro. Yo no sé si ustedes se ofenden tanto como yo al oírme, se ofenden al oírme tanto como yo me ofendí al leer esto en mi oficina. Porque yo pienso que ya yo debería ser maestro. No porque esté enseñando yo hoy aquí ya yo he avanzado, sino ya yo debería tener un nivel de poder enseñar a otros más. Pensando en el servicio de oración el jueves, yo le preguntaba a cada uno de los hermanos, ¿cuánto tiempo tienes tú en la fe? Unos decían 3 años, unos decían 5 años, unos decían 10 años, otros decían 20 años, otros decían 30 años. Y este texto no nos taladra el corazón. Que después de tanto tiempo, y tanto tiempo para los hebreos no pudo haber sido más de 15 años. ¿Por qué? Porque este libro se presume que fue escrito aproximadamente en el año 65 después de Cristo, es decir, después del año 30 cuando Cristo murió, hasta el año 35 cuando esto se presume, todos estos eventos estaban siendo apenas escritos. Por lo tanto, el lector promedio de esta carta no podía tener más de 15 años en la fe. ¿Cuánto tienes tú? Algunos tendrán meses, algunos tendrán 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, algunos tendrán 10, 15, 20 años. Pregunto, ¿tú ya eres un maestro? ¿Tú ya eres una maestra? ¿Tú eres capaz de enseñarle a otro las cuestiones básicas de la fe? ¿Tú puedes enseñarle a otro a leer la Biblia, a orar? ¿Tú puedes ayudar a la maestra Ivette a darle clase a los niños? ¿Tú puedes repetir los nombres de los libros de la Biblia del índice al pie de la letra? ¿Tú puedes saber de qué se trata el libro de Ezequiel? Nos falta mucho. No solamente para los receptores originales de esta carta, sino que para nosotros también. Nos falta mucho. Como los cherry blossoms, la vida pasa así. Y nosotros estamos entretenidos y, bueno, quizás ocupados en cosas valiosas. Y no prestamos atención sino a las cosas básicas. Las cosas básicas. Esas son las características del mediocre. El primer punto es que el mediocre no sabe que tiene el problema de la mediocridad. En los versículos 5, capítulo 5, versículos 11 y 12, el problema del mediocre es que él no sabe que es mediocre. Mediocre es una ofensa grave. Yo no acostumbro ofender desde el púlpito. Pero el texto dice que hay algunos entre la iglesia de los hebreos y por extensión en cada iglesia del planeta. Algunas personas son lentas para entender, y no son lentas para entender porque tienen problemas mentales, no, es porque no están interesados. El problema del mediocre es que puede pero no quiere. Puede aprender, puede hacerlo mejor, puede intentarlo hacer mejor, puede buscar, leer, puede preguntar, pero no quiere hacer. Una persona mediocre es una persona que puede hacerlo mejor y no quiere hacer. Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros podemos aprender un poquito más de lo que ya sabemos. ¿Sí o no? Pero no queremos.
Todos nosotros sabemos que tenemos que leer la Biblia regularmente. Normalmente es una vez al día, 2 veces al día, pero no lo hacemos. Todos nosotros sabemos que deberíamos orar regularmente, pero nos aburrimos. Preferimos más tiempo en el Facebook que con el Señor, más en Instagram que en la Biblia. Entonces el problema del mediocre es que ya debería ser maestro, pero todavía hay que enseñarle las cosas elementales de la palabra de Dios. Y la demostración al final del 12 es que esto es tan así que lo que necesitan es leche, no alimento sólido. En la comparación de la leche y el alimento sólido es un bebé. En el versículo 13 dice que los que se alimentan con leche son inexpertos, un bebecito, ustedes saben. Y esa palabra es cómica porque en Venezuela es cuando el bebé, lo que toma el bebé es tetero. En Centroamérica creo que es pacha o biberón o botella de leche o cualquier otra palabra que diga que es una botellita de leche, que el bebé hay que darle la botellita de leche porque el bebé apenas está aprendiendo a comer. No le pueden dar una pupusa de loroco a un bebecito o una arepa de carne mechada o una bandeja paisa a un niño de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque lo van a matar. Él necesita leche. ¿Por qué? Para que él aprenda, su estómago aprenda a digerir la comida y poco a poco después le van a ir dando su avena, su cosita, poco a poco le van cambiando la leche y se la van poniendo un poco más sólida hasta que el hombre puede comer hasta frijoles negros y no hay problema. Bueno, después hay problema, pero el alimento sólido es para los, en el versículo 14, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez. Para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Es decir, una persona madura es una persona que sabe lo que es bueno y lo hace. Sabe lo que es malo y lo rechaza. Sabe tomar decisiones santas. Es una persona madura en la fe. Sabe que esta tentación, este pecado es muy, pero muy atractivo y este fruto es muy sabroso y se ve muy rico, pero está prohibido. Sabe discernir entre el bien y el mal. Es una persona que sabe tomar decisiones santas, es una persona madura. Pero el bebé no, el bebé ve algo atractivo y lo agarra. El bebé ve un enchufe y 2 huequitos en la pared y mete el dedo, porque él no sabe que eso es malo. No le ha pegado un primer correntazo para que sepa que más nunca va a meter el dedo. No solamente eso, sino que el bebé es inexperto, y esta es una metáfora para hablar de un cristiano inmaduro, una persona que todavía tiene el ancla en la religión pasada. Ese es el problema del mediocre. ¿Cuáles son las características? Bueno, en los versículos 13 y 14 vimos las características del mediocre. Es que no sabe tomar decisiones, no sabe diferenciar entre el bien y el mal, toma leche y es inexperto. Por el contrario, el cristiano maduro, el cristiano no mediocre, él sabe tomar decisiones, sabe discernir entre el bien y el mal y come alimento sólido. ¿Qué es alimento sólido? Bueno, es algo que no es leche, es Biblia, es un filete, un bistec, una bandeja paisa, una cosa que tú quedas así diciendo, wow, esa comida me llenó la barriga, pero esa palabra predicada me llenó el alma, me regañó, me picó, pero el Señor me bendijo, porque me llenó el alma. Una persona madura, dice, creo que es Eugene Peterson, que dice, la diferencia entre un inmaduro y un maduro es que es fácilmente edificable. Una persona madura es fácilmente edificable. Una persona inmadura, ustedes van a ver que encuentra un problema donde quiera que va. Los hermanos estaban cantando una canción y seguramente se equivocaron en un tono. El guitarrista estaba haciendo un solo y seguramente se peló en una cuerda. Y donde quiera que vaya, vayan a encontrar un problema. Pero la persona que es fuerte en la fe, que es firme en la fe,
sabe que hubo problemas en los detalles, pero las cosas que el Señor le bendijo son mucho más que los detalles. Y por eso él come sólido, él come y es edificado y se siente nutrido cada vez que el Señor le habla a la luz de su palabra. Esas son las características de la persona inmadura. Pero el mediocre ya debería haber pasado eso hace tiempo. Tiene 10, 15, 20 años en la fe y debería estar enseñando en vez de estar criticando cada vez que alguien le enseña. Ahora, ¿qué es lo que el mediocre sabe? ¿Qué es lo que el mediocre cree? Noten por favor que en el capítulo 6, versículo 1 y 2, hay 6 cosas básicas que dice no volvamos, y hay 3 verbos ahí que los voy a dejar para el siguiente punto, las exhortaciones para los mediocres. Hay 3 verbos en el versículo 1 que son las exhortaciones, el tercer punto, exhortaciones al mediocre. Pero dense cuenta que en la mitad del versículo 6.1 dice, no volvamos a cuestiones básicas. Y ahí listan 6 cosas básicas. Yo les pido por favor, vengan conmigo con sus ojos. Vengan conmigo que las voy a leer. Dice, las 6 cosas básicas que creen los mediocres, o que creen los lentos para entender, lentos para oír, tardos para entender, son las 6 cuestiones básicas. El arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, la fe en Dios, las enseñanzas acerca del bautismo o la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. La primera vez que yo leí esto, no sé si les pasa como a mí. Yo también creo eso. Yo también creo eso. Y diera la impresión el texto que las cuestiones básicas que están listadas ahí son como el ABC de la vida cristiana. El arrepentimiento de las obras, de los pecados, la fe en Dios, la enseñanza acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esas son cosas básicas que todo cristiano tiene que saber, ¿cierto? No podemos ni negar ninguna de ellas. Déjeme ir rápidamente por cada una de ellas. El arrepentirnos nosotros decimos que el arrepentimiento, tú para venir, para ser salvo, tú tienes que arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo. No podemos negar la validez del arrepentimiento. Segundo, el arrepentimiento y la fe son un combo que componen la acción, la respuesta del ser humano ante la iniciativa de Dios. Entonces tú tienes que poner tu fe, y esa palabra fe es confianza en que la muerte de Jesús contó para que la ira de Dios en contra tuya fuera pagada. La fe en Dios es necesaria. Las enseñanzas acerca del bautismo, cuando tú crees y te arrepientes de tu pecado, pues inmediatamente debes ser bautizado en obediencia a la palabra. Y la imposición de manos, bueno, aquí hice un poquito, déjenme hacer un paréntesis un poco más largo. La imposición de manos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento ocurría cuando había que comisionar o había que investir a alguien de autoridad, bien sea los ancianos del Nuevo Testamento, por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, pero también en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote imponía las manos sobre los nuevos sacerdotes, sobre los profetas y sobre los reyes. Es decir, que la imposición de manos era un acto de comisionar a un nuevo líder. Pero también en Levítico, ustedes ven en Levítico 1:4, que el sumo sacerdote una vez al año, en el día de Yom Kippur, establecido en Levítico 16, imponía sus manos sobre el chivo expiatorio, sobre el cordero o el carnero que iban a degollar para que su sangre fuera rociada en el altar y esa sangre expiaba los pecados del pueblo, y el otro chivo expiatorio era liberado en el desierto para que se muriera con los pecados del pueblo. Eso es lo que nosotros entendemos por imposición de manos. Sin embargo, hoy en día, y este es el paréntesis que no quería dejar pasar, hoy en día en algunas, quiero decir iglesias, pero debo hacer comillas, en algunas cosas que se llaman iglesias, lo que hacen es imponer las manos para tumbar gente y revolcarse.
En ninguna parte de la Biblia y la historia de la iglesia ustedes van a ver eso. Esa es una práctica heredada e infiltrada en la iglesia de otra parte que no es la costumbre judío-cristiana. Por lo tanto, cuando ustedes vean en una iglesia que están imponiéndole la mano a alguien y tumbándolo y dando un montón de vueltas, sálganse de ahí sin decir adiós, sin despedirse, no vayan más. Porque Jesús no tumbaba gente. Él les decía, levántate y anda, no cáete y revuélcate. Váyanse de ahí, donde estén imponiendo mano y tumbando gente, váyanse de ahí sin despedirse. Porque eso no es ni siquiera básico, ni siquiera bíblico, ni siquiera cristiano. La imposición de mano para demostrar autoridad y para liberar demonios y para sanar no es bíblica. Váyanse de ahí sin siquiera decir adiós. Entonces eso, la imposición de manos era un ritual judío, y eso es lo que nos da a entender que por el contexto de estas 6 cosas básicas, el autor de Hebreos no se está refiriendo a creencias cristianas, sino se está refiriendo justamente a lo que los nuevos cristianos arrastran del judaísmo. Ellos también creían en el bautismo, porque esa palabra que está ahí, bautiza, lo que traduce también es lavamiento. Esa palabra que traduce es washing, es lavamiento, es un ritual que los judíos tenían al entrar en una casa, el lavamiento de las manos antes de comer, el lavamiento de los pies antes para darte la bienvenida en una casa, el lavamiento ritualista que tenía que hacer el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, el lavamiento con agua, no necesariamente la inauguración o la iniciación de un nuevo cristiano en la fe. Pero no solamente eso, sino que la imposición de manos es totalmente un ritual judío. La resurrección de los muertos, ellos también creían en la resurrección de los muertos y no necesariamente en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y ellos también creían en el juicio eterno. Todas esas 6 cosas que están ahí son cuestiones básicas que no es que creen los cristianos, sino que los judíos también creían. Y aquí entre amigos, salvo ciertas religiones orientales, casi cada persona en el planeta puede consentir con estas 6 cosas, porque son cuestiones básicas. Todo ser humano sabe que hay que arrepentirse de su pecado. No lo hace, pero sabe que hay que hacerlo. Todo ser humano sabe que existe Dios. Eclesiastés 3:11 dice que el ser humano tiene impresa la eternidad en su corazón. Por lo tanto, sabe que esta vida, todo ser humano sabe que esta vida no es todo lo que existe. Hay un ser superior ante quien algún día tendremos que dar cuenta. A lo mejor tú dices, yo no creo en Dios. Pues eso es lo que dicen los tontos en el Salmo 14. Los necios dicen, no existe Dios. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 14. El que dice que no existe Dios, pues está cometiendo el suicidio intelectual de reconocer que todo lo que existe, que tiene una causa, tiene que haber tenido un creador. Y que tiene que haber una causa no contingente que haya creado todo lo que existe. Todo ser humano sabe que hay que poner su fe en Dios. Todo ser humano sabe acerca de la inauguración, de la iniciación en una religión. En el judaísmo era el lavamiento, la circuncisión, pero en el cristianismo es el bautismo. Ahora, en cualquier religión del planeta, tú tienes que usar el agua para algo. Los musulmanes tienen el agua para un ritual. Los adventistas tienen el agua para un ritual, un lavamiento especial. Los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los hinduistas, mucha gente usa el agua y el lavamiento para rituales especiales, pero en el caso de los hebreos lo usaban para los lavamientos, para el lavacro. La imposición de manos era exclusivamente judía y mucha gente, salvo los hinduistas, creen en la resurrección de muertos y todos sin excepción creen en un juicio eterno, incluso aquellos que son aniquilacionalistas, que saben que algún día su alma creen que algún día su alma se va a extinguir.
Es decir, estas 6 cosas que están listadas aquí, las puede creer cualquier persona, sea cristiano, sea judío, sea musulmán, sea hinduista, sea budista, sea lo que sea. Es una persona que cree las cosas básicas. Es un niño, es un inexperto, necesita leche. Estas no son las profundidades de la fe cristiana. Esto es lo básico. Tú te encuentras una persona en la calle, no tiene que ser profundamente cristiano por 30 años, no. Tú le preguntas si existe el juicio eterno y te van a decir sí, sí. ¿Y tú estás preparado? No, todavía no. Yo no creo que me voy a morir ahorita. ¿Y cuándo tú te vas a morir más o menos? Bueno, no sé, pero no es ahorita. ¿Tú crees que los muertos van a resucitar? Sí, los muertos van a resucitar. Es más, muchas personas fácilmente hablan de la reencarnación. Fácil hablan de la reencarnación. ¿Por qué? Porque la cultura hinduista y su costumbre de los Vedas y su creencia en la reencarnación se ha colado en la mente moderna para decir nosotros tenemos un ciclo sucesivo de vidas. Y si yo me porté bien, bueno, entonces voy a reencarnar en una criatura mejor. Quizá en la próxima vida, como yo en esta vida fue gordito y comí bastante, en la próxima vida voy a ser un hipopótamo. Pero si me porté mal y fui un desgraciado con la gente y le hacía cosas mal, entonces en la próxima vida seguramente voy a ser una cucaracha. Pero en Hebreos 10, en el capítulo 10, 26, lo vamos a ver dentro de unos meses, se dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso, en este versículo 6:2, dice que estas 6 cosas son básicas. Todo ser humano cree eso. Pero los cristianos vamos mucho más allá. Mucho más allá. En los primeros 3 siglos de la cristiandad se debatieron acerca de lo profundo y de lo complicado que era explicar el concepto de la Trinidad. ¿Te puede explicar lo que es la Trinidad? ¿Cómo es eso? Que Dios es uno, pero 3 al mismo tiempo. No es que tiene 3 modos, no es que tiene 3 formas, no es que tiene 3 funciones, es que es un solo Dios en 3 personas. ¿Cómo eso? No sé. Por eso lo llaman el misterio de la Santísima Trinidad. Algunos dicen que es como el agua, que a veces es gas, agua, sólido, hielo y líquido. Es como mi papá, que es hijo, padre y esposo. O es como el huevo, que es yema, clara y cáscara. O es como la mano, que es palma, dedo y uña. Nada de eso le llega a la explicación profunda de lo que es la Trinidad. En los primeros 400 años de la historia de la iglesia se debatían y se peleaban, y hasta Nicolás de Bari le dio una cachetada a otro por allá en el siglo III, y Agustín y muchos de los padres de la iglesia se peleaban para poder explicar la profundidad de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La composición de las 2 naturalezas de Cristo indivisibles e inseparables. Cristo, siendo Dios, se encarnó en un hombre como tú y como yo y tenía una humanidad y una divinidad en un mismo ser. ¿Cómo es eso? No me lo pregunten. Pero esas son cuestiones profundas, profundas. Que si nosotros nos quedamos en lo básico, de que si la mujer puede usar pantalones, de que si la mujer puede ponerse aretes, porque si la mujer se puede pintar los labios, porque si el hombre se puede poner la manga corta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa pelea, en esas cuestiones necias, sabiendo que hay más allá doctrinas profundas y preciosas que alaban al Señor en vez de hacernos pelear entre nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que dedicar mucho tiempo de nuestro ministerio explicándole a supuestos hermanos que aman al Señor que una mujer sí puede usar pantalón porque aquí hace mucho frío? Y que no me digan que la mujer no puede usar pantalón porque en Deuteronomio 22:15 dice que la mujer tiene que vestir ropa de mujer y el hombre tiene que vestir ropa de mujer. ¿Y dónde diantre estaba el pantalón en Deuteronomio? Ahí lo que están condenando es el travestismo, la homosexualidad, de que una mujer no quiera ser hombre y no quiera ser campeona de natación, y que un hombre no quiera ser mujer para ganarle a todas las mujeres nadando. Eso es lo que están condenando en Deuteronomio.
Esas son cuestiones básicas. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a arrastrar la tradición de que una mujer no se puede poner zarcillo o rasurar, no se puede pintar, que un hombre no puede trabajar aquí, no puede trabajar allá? ¿Hasta cuándo? Son cuestiones básicas. Son cuestiones básicas que arrastramos de la religión que supuestamente dejamos. Eso de mantener la salvación por obras. Tú no puedes ganar tu salvación por tus obras, porque tú fuiste salvo por gracia solamente, mediante fe solamente, en Cristo solamente. Y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que tú todavía piensas que tú puedes perder tu salvación o que tienes que cuidarla para que no se te pierda? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es posible que nosotros todavía pensemos que tenemos libertad para trabajar 7 días a la semana? Que no tengamos descanso. Que un día de los 7 que Dios creó para honrarlo a Él y para que nuestros cuerpos descansen, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que hacer esfuerzo para decirle, no tienes permiso para trabajar 7 días a la semana? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que dedicar mucho de nuestro ministerio, en vez de estar llevando el evangelio a los que ni siquiera lo conocen, tenemos que estar corrigiendo la doctrina de aquellos mediocres que todavía no han dedicado tiempo para estudiar bien y para dedicar tiempo y para ser ya maestros? Los mediocres consumen tiempo. Consumen tiempo. Hacer la leche, preparar la leche, calentar la leche y darle la leche, probar la leche antes de darle la leche y cuidar que no se le salgan los gases. Porque consume tiempo cuidar a un bebé. Consume mucho tiempo. Termino con la exhortación. En los versículos 1 y 2. En el versículo 6:1 empieza con 3 verbos que exhortan a los mediocres de aquel entonces y a los que aún viven entre nosotros. Son sardinas que están camuflajeadas en el cardumen. Muchos hermanos que aman al Señor, pero hay una sardina que no quiere estudiar la Biblia, que no quiere orar, que ha descuidado sus responsabilidades, que no dedica tiempo para leer, para estudiar, para preguntar, para evangelizar, para servir, para interceder, para ofrendar, para congregarse. Es una sardina escondida en el cardumen. Y estos 3 verbos en el versículo 1 del capítulo 6 son: primero, dejemos; segundo, avancemos; y tercero, no volvamos. Ya les expliqué un poco el no volvamos, a las cuestiones básicas. Avancemos, avancemos. El segundo verbo, avancemos ¿hacia qué? Hacia la perfección. Avancemos hacia la perfección. Lo primero es, dejemos a un lado las enseñanzas elementales. Pero vean cómo está construido el texto. La primera de las 3 exhortaciones al mediocre, a la advertencia contra la mediocridad, la primera de las 3 advertencias en el 6:1 es: dejemos a un lado las enseñanzas elementales. Pero no termina ahí. Dice: dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y aquí, dicen en mi pueblo, aquí es que la puerca tuerce el rabo. Porque este texto pareciera que nos está dando libertad para: abandona a Cristo, vete, apostata de la fe, ya no vengas más a la iglesia, deja las cosas elementales acerca de Cristo. Pareciera, si lo leemos hasta ahí, que me está dando permiso para descarriarme. Pero no termina ahí, sino que hay una preposición, hay una preposición copulativa, hay un y que contrasta con el dejemos las cosas elementales acerca de Cristo y ahora avancemos hacia la perfección. O sea, no es que te descarríes, es que crezcas en la fe, avanza hacia la perfección, busca el alimento sólido, aprende a diferenciar el bien y el mal,
ejercita tu capacidad para tomar decisiones. No solamente cree en el arrepentirte de las acciones que nos llevan a la muerte, sino arrepiéntete de tu pecado. No solamente creas en la fe en Dios, sino que crece en la fe en Dios y di como el papá del tartamudo: Señor, ayúdame a creer. Yo creo, pero ayúdame a creer más. No solamente creas en la enseñanza acerca del bautismo, sino bautízate si no te has bautizado. Y ayuda a otros que entiendan la simbología del bautismo y el poder del compromiso con tu iglesia local. Si tú no te has hecho miembro de una iglesia local, ¿por qué tú pudieras ser considerado entonces un maduro en la fe, una persona que come alimentos sólidos? Si tú no te has bautizado, tú todavía eres un niño. Si tú no te has bautizado porque no quieres, entonces posiblemente tú ni siquiera seas creyente. Estas 6 cosas, no solamente el arrepentimiento, la fe, las enseñanzas del bautismo, la imposición de manos. Tú todavía piensas que por imponerte las manos y tumbarte, entonces a ti te sacaron cuanto demonio tenía y tú no te arrepentiste y sigues siendo el mismo mediocre de siempre. Pues no. Avanza hacia la perfección, avanza hacia la resurrección de los muertos. No para que tú creas y expliques cómo fue la resurrección de los muertos y cómo el proceso de descomposición se reversó. No, sino para que creas que tú algún día también vas a resucitar. Siendo creyente tú vas a resucitar y siendo incrédulo tú también vas a resucitar. Los creyentes para gloria y los incrédulos para condenación, pero todos sin excepción vamos a resucitar. Entonces tú avanzas hacia la perfección donde tú puedas ser un maestro que le explique esto a alguien que recién está viniendo a la fe. Tú puedes explicarle esto a un niño. ¿Cómo le explicamos a un niño la resurrección? Un niño de primer grado. Va a costar un poquito. Pero tú le dices, bueno, uno que estaba muerto, ahora vive. Bueno, ¿sí? ¿Y qué? ¿La muerte es reversible? No, la muerte no es reversible. La resurrección es una victoria que Cristo nos garantizó. Y los niños van a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. Porque normalmente a nosotros se nos enseña el temor a la muerte cuando estamos niños. Cuando se muere la abuelita, ahí es que nos enseñan la muerte. El temor a la muerte. Y nos enseñan a decir, cuidado, porque te puedes morir. No te tomes eso porque te puedes morir. No te comas eso porque te puedes morir. No te metas en la playa después de haber comido porque te puedes morir. No hagas eso, te puedes morir. Y nos enseñan el miedo a la muerte, pero no nos enseñan la victoria de la resurrección. ¿Por qué? Porque nos enseñan acerca del juicio eterno. Es la 6ª cosa que nos enseñan, la cosa básica. Pero nos enseñan que Dios es un Dios, un juez malo que está esperando para que nos muramos y no, Dios, nos enseñan que Dios es un Dios, un juez malo. Nos enseñan que Dios es un Dios altísimo, que Dios es bueno y que todo lo hace por amor a nosotros. Incluso este regaño tan fuerte lo hace por amor a aquellos que, pudiendo hacer cosas mejores, todavía se conforman con leche. Pudiendo avanzar en la fe, todavía se conforman con recibir y ser estudiantes. En vez de ser maestros, todavía se sientan, incluso critican. Avanza, hermano, avanza, hermana, hacia la perfección. ¿Qué te impide estudiar la palabra? ¿Qué te impide hacer preguntas en humildad para decir, hermano, tú que sabes más que yo, por favor, explícame qué es esto, que no lo entiendo muy bien? Deja ya los rudimentos del judaísmo, del catolicismo, del pentecostalismo, del tradicionalismo o de cualquier ismo de donde tú hayas venido para ver la perfección y la grandeza de Jesucristo, que es digno por todos los siglos. Deja las cosas básicas y avanza a la perfección. Él es el Dios altísimo. Él es el Dios digno. Así que la exhortación para los mediocres no es solamente un regaño, es una advertencia. Estudia, pregunta, sé humilde, arrepiéntete, reconoce. Ayúdame a entender, hermano. No entiendo esto. Tú me puedes ayudar.
Y después que te expliquen y todavía no entienden, pues no entendí, ¿me puedes volver a explicar otra vez? Ayúdame, por favor. Ayuda. Y algún día tú vas a ser capaz de enseñar a otros y ser un maestro de la palabra. Y cierra con el versículo 3, capítulo 6. Y todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. Si Dios nos lo permite. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a dar el secreto de Katsumoto para la vida? Lo que él descubrió en la última batalla, con una flecha clavada en su corazón. Decía que todos los cherry blossoms eran perfectos, eran imperfectos, que escondían la fragilidad de la vida, que escondían lo oscuro de la vida, y que lo frágil y lo temporal de cada árbol del cherry blossom fue en el momento de su muerte, con una flecha en el corazón, que se dio cuenta: todos los cherry blossoms son perfectos. Son perfectos, no le falta nada. Todas las flores de cerezo son perfectas. Todas las situaciones de la vida en las que el Señor te ha permitido pasar son perfectas. Todas las tragedias, las muertes, las separaciones, las lágrimas son perfectas. Los bebés que se perdieron, las separaciones que hubo, las enfermedades que sufrimos son perfectas. Todas las lágrimas que hemos derramado son perfectas. Todas las separaciones, las despedidas son perfectas. ¿Por qué? Porque el Señor las permitió y las causó para nuestro bien. Todas las cosas ayudan al bien de los que a Él le aman. Yo sé, hermana, que tú no estuviste de acuerdo con Dios en el momento que tú estabas atravesando esta situación. Y posiblemente tú estés atravesando por una situación ahora mismo. Y tú no estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Pero si es verdad este versículo 2 del capítulo 6, avanza hacia la perfección. Porque todas las situaciones que el Dios de los cielos te está haciendo vivir es para tu bien. Es para demostrarte su amor. No sabemos cómo, no me preguntes cómo, no sé cómo. Yo confieso mi ignorancia y mi capacidad. No sé cómo, pero Dios sí. Confía en Él. Confía en Él. Por eso es que un cristiano no puede ser mediocre. Porque cuando un cristiano es mediocre, uno confía en Dios y en la primera prueba uno renuncia a la fe. Porque yo pensé, Dios, que tú me ibas a prometer felicidad y fidelidad y yo iba a ser feliz de tu mano y nunca me iba a pasar nada malo. Pero mira esto, para eso me quedo en el mundo. Pero confía en Dios, avanza hacia la perfección. Y al salir de aquí alguien te pregunta: pero todavía estoy tomando leche, pero quiero avanzar hacia la perfección. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Si alguien te pregunta: ¿cómo estás?, tú no necesariamente tienes que decirle: todo bien. Puedes decirle: luchando, deleitándome en Cristo, avanzando hacia la perfección. Y salúdense entre ustedes al salir de aquí. Avanza hacia la perfección, hermano. Avanza hacia la perfección, hermano. Las cosas básicas de Cristo, manténlas, no las dejes, manténlas, pero avanza. Las cosas básicas del tradicionalismo, del catolicismo, del tradicionalismo, de las costumbres que nos mantienen atados al mundo, deja eso atrás. Avanza hacia la perfección. Avanza hacia la perfección. Y puedas decir como Katsumoto: todas las flores son perfectas. Toda esta situación es perfecta. El Señor
que me sostiene en medio de esta situación es perfecto. Yo confío en Él.